¿Qué no se puede comprar con 1.000 pesos? Varios productos que ya entran en esta lista, ¿no? Sí, o sea, cuando uno empieza a ver el listado se empieza a preocupar, porque aparte estamos hablando de productos alimenticios, no es que estamos hablando de productos para mejorar otro tipo de nuestra calidad de vida, no, para lo más esencial, o sea, alimentos. Y lo importante acá siempre es hacer la comparativa, digamos, de cuánto nos cuesta conseguir esos 1.000 pesos. Y cada vez nos cuesta más conseguirlo. El número 1.000 es un número simbólico, pero cuando uno empieza a pensar que ese número simbólico cada vez es más difícil de llegar, quiere decir que estamos más lejos de estos alimentos. Claro, claro. Recuerdo por ahí lo que sucedía antes, ¿no? Uno decía, no podemos llegar a los 1.000 pesos porque era un precio o un billete demasiado elevado, ¿no? Para el poder adquisitivo que se tenía en ese momento, o quizás porque el sueldo no llegaba ni siquiera a 1.000 pesos en años anteriores. Ahora sí llegamos, pero tampoco nos alcanza para poder vivir. Exactamente. O sea, el billete, que es el de más alta denominación, insólitamente, porque cuando uno si uno toma el tipo de cambio libre hoy de 1.000 pesos, lo tomamos por 180, que estuvo el tipo de cambio, solo son $5. Si uno lo lleva al dólar, sabemos que hay un billete de $100. O sea, es 20 veces más chico la denominación del billete que tenemos, el billete más alto del dólar. Claro. O sea, y ahí empezamos a decir, algo está funcionando mal. Y funciona mal porque no solo nos cuesta más llegar a comprar esos productos porque tenemos que hacer mayor esfuerzo para conseguir esos 1.000 pesos, sino también porque nos quieren mentir dándonos un billete de 1.000 pesos, sino dándonos un billete de 10.000 o 15.000 pesos como correspondería, como es en la mayoría parte del mundo. O sea, acá tenemos el billete de más baja denominación, tendríamos que de vuelta ir a compararnos con Venezuela, que no es la mejor comparación. Claro. Claro, pero quizás no lo hacen justamente porque sería reconocer la mala gestión y la devaluación también del dinero, ¿no? Exactamente, eso, nos quieren mentir, pero de una manera bastante tonta, porque nosotros ya vamos a su mercado y sabemos lo que nos cuesta eso. O sea, es una manipulación casi de jardín de infantes, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos que reclamar que nos digan la verdad, dándonos un billete de lo que verdaderamente necesitamos cuando vamos a consumir, pero también necesitamos que en primera medida nos dejen de hacer trampa con el tema de la inflación, con el impuesto de la inflación, porque ahí es donde a nosotros nos cuesta cada vez más las cosas. O sea, hoy estamos hablando de esta nota periodística que salió de los 1.000 pesos, que simplemente es para reflejar lo mal que está la economía argentina. Y cuando la economía argentina está mal, los que estamos mal somos los argentinos. No es que está mal simplemente el Estado, no. Por culpa del Estado nosotros tenemos cada vez una peor calidad de vida. Claro. Ahora, esto que mencionaba acerca de cada vez nos cuesta más también obtener esos 1.000 pesos, decimos, claro, de forma gráfica, mientras los productos, digamos, ese 1.000 pesos queda más devaluado en comparación con esos productos. Ahora, ¿cómo hacemos esa comparación? ¿De qué manera lo podemos ver de manera clara, digamos, esto de que nos cuesta obtener esos 1.000 mientras se vuelve más fácil que se desaparezcan, digamos? Exactamente, mira, hay un montón de índices estadísticos económicos que reflejan lo retrasado que están los ingresos. O sea, no quiero traerlo acá para no hacer una charla técnica, sino más que nada es lo que vivimos nosotros, cada uno de nosotros. Si alguien dice que le cuesta lo mismo hacer 1.000 pesos ahora que hace un año, quiere decir que si las cosas valen más, estamos en un problema. O sea, capaz nuestros salarios se van equiparando, pero no al nivel de lo que aumentan los productos, no al nivel de lo que nosotros necesitamos. La sensación de ir al supermercado y ver que cada vez que pasás un producto puede tranquilamente pasar los 500, los 1.000 pesos, y cuando ves el acumulado decís, pero eso es un porcentaje alto de mis ingresos, eso es lo que demuestra que las cosas están mal, porque cada vez pasa más. Los índices económicos estadísticos dicen lo mismo que nosotros sentimos cada vez que hacemos una compra. Claro. Claro. A ver, ¿y cómo impacta esto de las ayudas, los bonos que se siguen dando a nivel país, ya sea para jubilados, para el sector más vulnerable o para quien sea? ¿Cómo impacta en cuanto a esta pérdida del poder adquisitivo y a la inflación también? Bueno, todos estos planes y programas económicos que salen del Estado siempre son una trampa. Son una trampa porque te generan una ilusión monetaria. Porque te dicen, te voy a dar tanto, que ya te lo sacaron de los impuestos cuando fuiste a comprar los mismos productos que vas a ir a comprar nuevamente, pero aparte, o sea, lo que empieza a pasar es que te lo dan transitoriamente o cada vez valen menos, entonces es una trampa. Es la ilusión monetaria de hacerte creer que tenés algo
pero que el mes que viene va a ser mucho menos y dentro de 6 meses ni hablar. Y así es como con el impuesto inflacionario, lo que termina haciendo es un juego de tirar la pelota para adelante, pero siempre perdiendo el partido. O sea, te tiran la pelota para adelante, pero sabiendo que todos estamos perdiendo. No quieren jugar como tendrían que jugar, que con la realidad, con el verdadero resultado, que son que todos estos programas fracasaron en el pasado, fracasan en el presente, y si siguen así seguramente van a seguir fracasando en el futuro. Ramiro, ahora justo durante la jornada de hoy, el dólar blue abrió la semana nuevamente con un récord, 180 pesos es el valor. Esto también repercute y tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? La pérdida del valor de los billetes. Exactamente, hoy el dólar blue vuelve a tocar un máximo en el año, que es 180, un tipo de cambio que la mayoría de los argentinos consideramos que no es tan caro, porque en algún momento lo vimos en 200 pesos el año pasado. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que ahí lo que está reflejado es lo que está pasando en la economía argentina. Una distorsión enorme por el mal manejo. Donde cuando vemos un tipo de cambio 180 y vemos que hay un tipo de cambio de 100 pesos, decimos, pará, hay una diferencia muy grande entre uno y el otro. Bueno, ¿y en cuál me tengo que basar? ¿En cuál me tengo que basar para tomar decisiones? ¿Estoy comprando esto barato o lo estoy comprando caro? Y ahí es cuando empezamos a tener un montón de distorsiones que no nos dejan proyectar, no nos dejan planificar. Y cuando uno puede planificar y no puede proyectar, por supuesto que lo primero que se rompe es la esperanza de que vas a estar mejor. Porque si vos dejás todo en base a la incertidumbre, seguramente te va a ser difícil tener una buena calidad de vida. Claro. Claro. Ahora, ¿cómo se le explica a la gente que por ahí todavía tiene el pensamiento de decir por qué nos preocupamos en el valor del dólar si nosotros acá cobramos en peso y lo que compramos es en pesos? ¿Cómo le explicamos a esas personas que en realidad es lo más importante, no? Exactamente, porque ahí lo que está basado son las expectativas. O sea, el dólar se basa en las expectativas de cómo va a estar el resto de los productos, porque si hay alguien que está dispuesto a pagar $1 a 180, seguramente que eso después se va a trasladar a los precios. Y cuando se trasladan los precios no quiere decir que se van a trasladar de manera directa a nuestros ingresos. Y es ahí cuando terminamos perdiendo. Todo esto está basado en una gran emisión monetaria que distorsiona la economía porque al Estado no le cierran los números, entonces hace una trampa, que es emitir dinero. Y después, por otro lado, lo que genera la desconfianza de todas las políticas que vemos constantemente que son mal implementadas. A ver, la semana pasada hablábamos del impacto de los impuestos también en esto de la inflación y los precios y demás. Si nosotros decimos que hoy un kilo de salame nos sale más de 1.000 pesos, nos sale 1.098 pesos, ¿cuánto valor corresponde a impuestos y cuánto corresponde al valor real o al valor puro de ese producto? Bueno, ahí está, tenés mucha distorsión de acuerdo al producto. Se dice que la presión impositiva en Argentina llega casi al 50%, puede ser que en algún producto alimenticio sea un poco menos. Pero, o sea, realmente lo que pasa es que, esto es lo que estamos hablando, no solo te sacan con los impuestos como el IVA, como ingresos brutos, como impuestos a las ganancias, y todos los impuestos que están por ahí dando vuelta, que son cientos, sino que también te lo sacan con el impuesto inflacionario, ese impuesto que lo hacen a través de la emisión monetaria, entonces te pegan doble. Y después te hacen creer que porque te devuelven un poco de plata a través de una ayuda que no es una ayuda, sino es parte del problema, porque solamente quieren solucionar el problema en corto plazo, te quieren hacer creer eso y vos decís, no, pero pará, no me está alcanzando. Y ahí es cuando empezamos a volver sobre este tema que estábamos hablando, que es qué difícil es conseguir 1.000 pesos y qué poco puedo conseguir por 1.000 pesos. Claro. Ahora, ¿cuál sería la solución? O imaginemos que dentro de poco tiempo va a tener que salir un billete mayor al de 1.000 pesos. Totalmente, tendrá que ser un billete mayor al de 1.000 pesos por lo menos para que reducir los costos, porque aparte te tiene un costo. Cuando vos tenés un billete de 1.000 pesos, los costos de transacción son mayores para todos. Son mayores para el banco, son mayores para los comerciantes. O sea, la realidad es que no tiene mucho sentido que todavía no haya un billete de 5.000 o 10.000 pesos. 5.000 pesos lo digo como una cuestión por avanzar, pero ya tendríamos que estar hablando del billete de 15.000 pesos. Lo que tenemos que hacer es pedir que nos digan la realidad, no dejar que nos mientan. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es hacer un reclamo. Es decir, mire lo que está pasando. Un billete de 1.000 pesos no me alcanza ni para comprar un kilo de salame. Claro. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, bueno, necesitamos que tomen medidas. No dejar que la política nos mienta por una cuestión electoral y empezar a decir, ya sabemos la realidad, no nos van a mentir y por favor tomen las decisiones que hay que tomar, las decisiones administrativas. Son decisiones administrativas, que ellos lo que hacen es convertir decisiones administrativas en decisiones políticas, pero no de políticas públicas, sino de políticas electorales. Claro.
Ahora, me imagino esto que decía, ¿no? 15.000 pesos, un billete de 15.000 pesos y tener en cuenta también que ese dinero representa el salario por mes de muchas familias, ¿no? Bueno, ahí es lo que termina pasando con la inflación, que por eso vemos los índices de pobreza que vemos, porque los productos alimenticios suben de precio, y cuando los productos alimenticios suben de precio, los que más se ven damnificados son la gente con mayor necesidad o con la gente de menores ingresos. Es ahí que es donde está la trampa, que es a esa gente que le dicen, yo te voy a dar un programa económico a través de un subsidio para beneficiarte. No, mirá, no te están beneficiando, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque cada vez hay más pobres, porque cada vez hay más gente por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y esa es esta realidad que vivimos en la Argentina y que la sabemos, y no necesitamos ver con números estadísticos, por más que también lo están y lo convalidan. Claro, y lo más impresionante es eso, que nosotros estamos hablando, sí, de los alimentos, los productos de primera necesidad, pero bueno, ni siquiera hace falta mencionar aquellos otros rubros, no sé, vestimenta, tecnología electrónica, donde claro, 1.000 pesos significa mucho menos. Exactamente, cada vez en todo, o sea, es un término comparativo, o sea, siempre se utilizan los alimentos, pero pasa con todo tipo de productos. O sea, la realidad, lo que tenemos que salir es a decir, díganos la realidad. No queremos más esta mentira. Que ya sabemos que esta nota que estamos haciendo de manera simbólica, vuelvo a repetir, porque no quiere decir esto no es un índice estadístico, sino es una manera de reflejar la realidad, lo poco que se puede hacer con un billete de 1.000 pesos. Claro. Claro. Ahora pensaba, ¿no? Y le consulto, el porcentaje de desempleo en el país, ¿también impacta esto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo? Exacto, también tenemos por otro problema, tenemos tenemos una tasa de desempleo alta, tenemos mucha gente subempleada. ¿Qué quiere decir eso? Gente que tiene un trabajo, pero no es un trabajo que sea suficiente, es un trabajo de media jornada, por decir una manera, o las llamadas changas, Claro. que no es suficiente para salir adelante. Todo eso, o sea, la inflación, el dólar, la inflación, la emisión monetaria, el mal gasto del dinero del Estado, se termina reflejando en el índice de pobreza. O sea, cuesta a veces llevarlo en índices estadísticos porque duele, porque estamos hablando de personas. O sea, cuando estamos hablando de este concepto de cuánto podemos hacer con un billete de 1.000 pesos, estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de nuestra calidad de vida. Entonces hace mal, porque estamos hablando de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, y hay gente que lo sufre aún más, porque hay gente que no está tratando, no puede ni conseguir ese billete de 1.000 pesos. Claro. Claro. Pienso esto del desempleo porque acá en Misiones, en las chacras misioneras, pasa mucho de que los productores pierden mucha materia prima o pierden su producción porque no encuentran personal que vaya a trabajar por unos meses en blanco, y esto sucede porque esas personas no quieren perder su plan social, esta ayuda del Estado, por ir a trabajar en blanco a una chacra. Por eso surge también la pregunta. Por eso mismo, lo que estás planteando es muy interesante, porque lo que termina viendo es una trampa que hace el Estado generando la propia ineficiencia, porque que esas personas trabajen en negro y no quieran trabajar en blanco genera también otra ineficiencia y genera mayores distorsiones. Claro. Pero no es culpa ni de los empleadores ni de los trabajadores que quieren tomar esas decisiones, sino es culpa de un sistema que no funciona. Un sistema que creo que ahora en estos momentos que se vuelve a hablar de cuestiones de elecciones, es ahí donde tenemos que empezar a considerar qué es lo que es correcto y qué es lo que está bien para exigirlo a la hora de votar. Totalmente. Es importante escuchar este análisis, Marra, porque, claro, estamos en este contexto. Justo hace una semana y media salió el presidente a hablar acerca de ese bono para los jubilados también, y con cierto tinte electoral en el discurso, cuando se lo escuchaba también. Y bueno, claro, la situación a partir de ese 50% interanual que nos enteramos el jueves de la semana pasada con la inflación. Y lejos de ese 29 que se preveía para el 2021, ¿no? Totalmente, claro. Ya estamos en el 25% en junio. Esto que decimos, ¿no? Que con 1.000 pesos, claro que uno puede comprar algunas cosas, pero rebuscándose quizás entre marcas cada vez de menor calidad, segunda marca, uno va buscando alternativas también para poder subsistir y teniendo en cuenta, claro, la situación del empleo y esto que nos dice de que cada vez es más difícil llegar a conseguir los billetes, ¿no?
Exacto, esa es la batalla que estamos dando diariamente. Estamos dando un reflejo de la batalla diaria que damos los argentinos en nuestra realidad. En nuestra realidad, cuando vamos a conseguir productos alimenticios, cuando vamos a conseguir productos elementales o servicios también. O sea, lamentablemente estamos hablando de lo más básico de todo, que es los alimentos. Bien. Ahora, si tenemos que mirar a futuro, ¿puede haber una luz al final de este túnel tan oscuro que estamos pasando? ¿Hay una especie de solución? Sí, más que una luz te diría que habría que ver lo que está pasando en países vecinos, lo que está pasando en el resto del mundo. Ajá. O sea, el camino de Ronnie se está tomando en mayor medida en la Argentina. O sea, en comparativa estamos haciendo, todas las decisiones políticas que se están tomando son equivocadas. La realidad es que desde elecciones, desde decisiones de política exterior, desde decisiones de políticas públicas, todas van en el camino erróneo y todo eso se termina reflejando en el tipo de cambio, en la inflación, en la emisión monetaria, en todas cuestiones que van de la mano. Claro. Y la Argentina termina siendo un país caro para los propios argentinos, pero no para el exterior, ¿no? Exactamente, pero ahí tenés el problema de que nos terminan encerrando no en términos sanitarios, sino también en términos económicos, Claro. donde terminan poniendo también un sistema donde si viene un turista de afuera, por supuesto que no va a utilizar dólares con la tarjeta de crédito porque no le conviene, va a preferir hacerlo a través de el tipo de cambio de la Blue. Uh-huh. Marra, le agradecemos mucho por esta comunicación, por sumar su opinión también respecto de esto que decimos, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo.